Hay una gran preocupación en todos nosotros y en el mundo. Algunos para buscar cómo rescatar a esa nueva generación. Hay un poder mundial que ha venido trabajando y se está levantando, y sabemos quién está detrás de todas estas cosas, y que es Satanás, como lo llama la Biblia, las Escrituras, el diablo, levantando grupos internacionales para arropar la generación que se está levantando, para apartarlo de Dios. Pero usted y yo somos esos instrumentos de Dios, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios tiene el control de todas las cosas, y Dios, todo se va cumpliendo de acuerdo a su propósito. Solo debemos esperar y buscar a nuestro Dios, seguirle, porque solo Él puede hacer las cosas buenas, agradables y perfectas. Vemos en Jueces, es la historia de Israel, el pueblo que Dios comenzó a trabajar para que llevaran el mensaje de Dios a todas las naciones. Y pasó por una prueba. Dios levantó hombres, levantó también mujeres para dirigir al pueblo de Israel. En Jueces, capítulo 2, versículo 6, que nuestro hermano estuvo leyendo, de 6 al 10, comienza de esta manera: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Aquí cambia el panorama de los primeros versículos. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En estos versículos vemos algunos contrastes de la historia de Israel. Recordando la historia de Israel, Josué, aquel hombre que fue preparado por Dios. Toda esta historia que estamos leyendo en Jueces, lo vamos a conseguir en Josué. Cómo Dios comenzó a preparar, porque murió Moisés y tenía que encargarse un líder para dirigir al pueblo de Israel. Allí entra en la escena, dirigido por Dios, Josué. Josué, pues lógicamente tenía temor y miedo para dirigir una nación. Y Dios le dijo que no tuviera temor ni miedo, porque Él estaría con él durante toda esa travesía. Había salido con otros 10 príncipes a ver cuál era la nación que Dios había escogido para ellos. Y estos hombres, Caleb y Josué, se atrevieron y fueron e inspeccionaron cómo era esa nación. En el versículo 24, 15 de Josué, nos habla de esa trayectoria de Josué de dirigir al pueblo, y le hace un llamado al pueblo de la decisión que ellos deberían tomar.
El versículo 24:15 hace una definición de lo que era la familia. Y allí donde debemos enfocarnos lo que Dios quiere hacer con la familia. Josué 24:15 dice, vamos desde el 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Ahora dice Josué, y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Cuál fue la respuesta de Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la exhortación contundente de Josué al pueblo de Israel. Venía una generación que se estaba formando. Y como le decía Elías también al pueblo de Israel, porque estaban en dos pensamientos, o servir a Dios, o servir a los Baales, a los dioses mundanos. ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Dios no desea que nuestras vidas estén de esa manera, sirviéndole a Dios y sirviéndole al mundo. Tiene que ser una decisión firme en nuestras vidas. No claudicar, no estar en dos pensamientos. Hoy le sirvo a Dios, hoy domingo le sirvo a Dios, mañana, bueno, me despejo una semana y entonces hago otras cosas y no estoy sirviéndole a Dios. Eso es claudicar en dos pensamientos. Y Dios quiere firmeza. Dios quiere decisiones firmes en nuestras vidas. Yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Después Josué muere. Josué muere y muere aquellos hijos de Josué y toda la familia de Josué. En todos estos años, Josué tuvo una oportunidad, tuvo esa bendición tras generación y generación, de poder levantar esa generación que le servía a Dios. Papá murió aproximadamente a los 100 años y nos vio crecer y nos permitió con su palabra, con su consejo, porque él sabía que era generación que se estaban levantando. Hoy toda esa generación, esos 10 hermanos, para la gloria de Dios, le servimos a Dios. Hubo algunos momentos que claudicaron en dos pensamientos, pero Dios usa diferentes formas y situaciones para llamarnos. Y de esos dos que estaban claudicando en esos dos pensamientos, humillaron su corazón ante la presencia de Dios. Y hoy son dos siervos del Señor. Josué tuvo esa oportunidad de ver, mi padre tuvo la oportunidad de ver esa generación. Y muchos de los que estamos aquí, ya vamos a ver algunas generaciones y vamos a revisar cómo estamos en esas generaciones. Aquí hay desde niños hasta ancianos. Esta fue la vida de Josué, una vida grata, donde pudo ver generación tras generación servir al Señor. Pero vemos aquí en el libro de Jueces una situación que no es la voluntad de Dios, porque vemos que al principio, en el 6 y en el 7, vemos un panorama de una generación que les sirvió a Dios.
Josué, su familia, los ancianos, hasta que llegó el punto que esa generación murió. Murió y después dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Nuestro hermano Legdi dijo algo importante durante la dirección. Pues dice, toda aquella generación también fue reunido a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Sabe qué triste? Lo que dice al final, ni la obra que él había hecho por Israel. Todo lo olvidaron, hermano. ¿Cuál fue la causa? Esa generación, esa nueva generación que se fue levantando, no enseñó a esa generación que estaba saliendo. El resultado de esta generación fue del trabajo, del descuido del trabajo de esa generación que nació y no formó a sus hijos. Triste, hermano, y está en la Escritura ver esta declaración que dice, ni la obra de Dios la conocieron. Y en el Salmo 103 refleja todas las bendiciones que Dios había hecho al pueblo de Israel. Que ni siquiera esa generación recordó cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, algo que fue portentoso y maravilloso. El descuido de esa generación con sus hijos. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Ayer Dios nos dio esa bendición de tener, ¿cuántos niños? 104, 64. Casi la mitad de la iglesia. Menos que ya estamos ampliando poco a poco. Porque esos niños, 64 niños, que se están levantando, conociendo a Dios. El sábado en la mañana, en la actividad, yo pedí que un niño se levantara y orara. Un niño de nuestra congregación que por años nos acompaña. Y le levantó con ese deseo de orar. Y allí compartió esa oración con nosotros. Matías inició la actividad con oración en el campamento. Hermano, es el trabajo de los padres. Es el trabajo nuestro. Tenemos ejemplos en las Biblias, sí, de hombres y padres que fueron excelentes, temerosos de Dios, y sus hijos, aún así, se desviaron. Pero que no sea por nuestra conducta, que no sea por nuestro testimonio, que no sea porque nos hemos olvidado de Dios, que nuestros hijos también imiten esa conducta. Dios ha estado hablando desde el principio. Desde el principio, hermano. Desde la fundación del mundo. Formó allí una pareja. Una pareja donde Dios le iba a dar la bendición de tener muchas generaciones. ¿Qué pasó allí? Claudicaron en dos pensamientos. No obedecieron a Dios. Ahí está la causa. La consecuencia, la naturaleza y el castigo. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos
Allí está el resultado. Aquellos padres, aquel hombre y aquella mujer que Dios creó con un plan maravilloso y hermoso para que se multiplicara y que esa generación le sirviera a Dios, se rompió por la desobediencia. Y vemos que el pueblo de Israel pasó como un momento cíclico. Llegaba un momento de arrepentimiento, Dios le perdonaba, porque así es nuestro Dios, Dios de misericordia y de bondad. Pero Dios también de disciplina, un Dios que nos ama, y porque nos ama envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí se refleja el amor de Dios. Pero el pueblo, Dios lo perdonaba y comenzó a levantar hombres líderes, jueces, para que gobernaran, y allí llegaba un tiempo de paz y de armonía, y volvían otra vez a apartarse de Dios. Y volvía el arrepentimiento, y Dios en su bondad volvía a perdonarlo. La causa de no conocer a Dios es el sufrimiento, hermano. Vemos aquí en Josué, pecaban, sufrían, clamaban, venía la salvación, volvían al pecado, peor. Su arrepentimiento no era sincero. Su arrepentimiento no era sincero. Ahí, por supuesto, resaltaba la fidelidad de Dios, el amor de Dios para con los hombres. Hermanos, amada iglesia, vemos allí ese gran contraste de el momento de este líder, Josué, usado por Dios cuando formó a esa generación, y vemos a otra generación que no conocía a Dios. Buscando en el diccionario lo que es generación, es una sucesión o serie de descendientes en línea recta. Un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas y que por haber recibido influencias, vamos a ver cuáles son esas influencias educativas, culturales, religiosas o sociales, semejantes, todas esas cosas se comportan de cualquier manera o similar. De acuerdo a esas influencias, vamos a ver un comportamiento de esa generación. Cuando hablo aquí de religiosas, que podemos decir todos los grupos religiosos, y hay muchos grupos religiosos que acentúan esas enseñanzas de esa generación. Nosotros como iglesia Cristo es el Camino, es en parte nuestro trabajo, es lo que la iglesia Cristo es el Camino contribuye al desarrollo de esta nueva generación. Porque ¿dónde comienza la educación? ¿Dónde comienza la influencia cultural, religiosa? En el hogar, en la casa. A veces decimos, no, que ese niño es muy hiperactivo, pero no sabemos cuál es la causa de esa situación de ese niño. Aquí tenemos muchos niños que no son de padre de nuestros hermanos aquí de la iglesia. Mi esposa, cuando estuvo en la pasantía de educación, hace muchos años que se graduó, ya ella no dice que no quiere ver nada con la educación pública,
y tuvo una experiencia con varios niños, su comportamiento, su situación, y lógicamente le llamaba mucho la atención. Y comenzaron a indagar y revisar y ver cómo esa generación que ya estaba en ese entonces, se dieron cuenta que estaban formados con personas que no eran ni siquiera familiares. A veces a la abuela nos apoya en ese trabajo y a veces no era ni la abuela, era la vecina, la amiga por allá, una familia la dejaban lejos. Pero, ¿qué formación? ¿Cuál era la influencia de esos niños? A veces hasta comportamiento de agresividad. Son las influencias. Esa generación de aquel año, de aquel tiempo, esa generación que no conocía a Dios. En su casa nunca le hablaban de Dios. Y el reflejo de él era actuar de esa manera, de ese niño. Es esa generación que generación va, generación viene. En Eclesiastés 1:4 nos dice la palabra de Dios. Va pasando de generación a generación. Y vemos diferente influencia en esas generaciones. La palabra de Dios también, Isaías 48 nos dice, ¿qué pasa con la flor? Se seca. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pasa generación de generación. Diferente tipo de influencia. Pero ¿qué es lo que permanece? La palabra de Dios, hermano. Por eso que Jesús exhortó a los discípulos, porque le estaban negando a estos niños conocer a Dios. ¿Sabe qué tristeza, hermano? Que un padre cristiano castigue a su hijo y que le diga, no va a la iglesia porque usted no hizo la tarea. Usted le está negando a ese hijo de conocer a Dios. Pero no le niega que agarre el celular y pase todo el día ahí. ¿Qué generación estamos formando? Castigarlo para que conozca a Dios. Después vendrán las lágrimas. Después vendrá la tristeza. Porque el hijo necio es tristeza para su madre. Pero si yo lo castigué para que no fuese a la iglesia, para que no fuese al ministerio infantil, para que no participara, estamos siendo cómplices de las influencias del mundo. Se han levantado muchas generaciones y aquí tenemos muchas generaciones. Conseguí algunas, no las voy a detallar porque el tiempo no da. Y voy a pedir por un momento que se levante la generación de 1930 a 1948. Vamos a ver, aquí hay generación. 1930, no, 1948. No hay. Liboria. Anselmo. 2 de esa generación. Claro, sabemos que otros ancianitos están enfermos, quebrantados de salud, no están aquí con nosotros. No está Victoria, no está mi madre querida. Una generación que no contaron con la nueva tecnología. No. Cuadernos y lápiz, libro, centrado, luchadores, perseverantes. Está Liboria, desde que yo conozco a Liboria.
pequeñito. Anselmo López. Ah, Pérez. La otra me regañó. ¿Cómo que chico, Anselmo López? Anselmo Pérez. Te amo, hermano querido. Mi esposa me dice, no es López Pérez. Se me olvida, hermano. Nostálgico, realista. Esa generación. De 1949 al 68. No le dé miedo decir la edad. 56 a 76. Aunque usted no lo crea, yo tengo 58. Estoy dentro de esa generación. En ese tiempo había muchas posibilidades. Igual no teníamos esa tecnología. Generación trabajadora. Algo que caracterizó a estas dos generaciones fue con sólidos principios y valores. También nostálgico. No como son las músicas de ahorita, las canciones ahorita. ¿Ustedes las han escuchado? Canciones que no dicen nada. 1969-1980. No les dé pena. Estamos en familia. La mejor música, música romántica. La Patria es América, escuchábamos a Patria es América. Bueno, ahí comenzó el cine, la televisión, todas esas cosas. Ahí comenzó a meterse algunas influencias. Parte de la globalización que vemos ahorita, allá era menos, pero ahorita es más. Comenzaron los primeros videojuegos, se trabajaba en equipo para ese momento, para ese entonces. 1981, 1993, aquí hay una buena generación. Ay, ahí comenzó los grandes avances de la tecnología. Vinieron algunos caos, situaciones, economía, la crisis económica, generación, dicen los estudiosos, no con muchas cualidades, aquí las hay, aquí las hay. Sí. Desafiantes a las normas establecidas. Jóvenes y niños. Como les decía, estuvimos con niños. Estamos trabajando con niños. Debemos pedir al Señor mucha sabiduría y entendimiento para recibir a todos esos niños. Porque si están aquí, porque hay una necesidad. Hay una necesidad en ellos. Les cuesta trabajar en equipo. Quieren trabajar solos. No quieren que nos acompañen. Vamos a que tenemos otra por aquí, otra generación. 1994-2010. Caramba, mire, todos los que están allá. Qué bendición. Toda esta generación. Una generación, porque la influencia es mucho, hermano. Problemas para desarrollar alguna, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el bachillerato, ya yo quería estudiar agronomía. Yo estaba centrado que era agronomía. Esta generación está en ese proceso de asimilar esas cosas que estudiar. Y a veces hay ese consejo, bueno, esta carrera, esta otra, aquí, no me gusta, esta aquí tampoco. Está en ese proceso. Una generación
que ha cambiado radicalmente la vida por todas esas influencias. Pero como hemos cantado, hemos creído en un Dios todopoderoso, que Dios puede cambiar esas vidas. Lo que puedan decir los estudiosos en cuanto a esa generación, sí, en ciertos aspectos, pero Dios puede cambiar eso, ese estilo de vida. 1994-2010, y así sucesivamente. Tenemos mucha generación. Entonces, vemos la iglesia, Cristo el Camino, tenemos la bendición de tener de todas las generaciones. Y que todas estas generaciones, en nombre de Dios, conozcamos a nuestro Dios. Que le sirvamos a nuestro Dios. Y que seamos influencia para nuestros niños, para nuestra familia. Vemos entonces la condición de esa generación que se levantó. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra. Un pueblo que había servido todo el tiempo a Dios. Una generación que confiaba en Dios. Una generación que también se olvidó de Dios. Nosotros, en un sentido, hermanos y jóvenes, no hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de levantar esa generación que conozca a Dios. La iglesia Cristo es el Camino, por supuesto bajo la dirección de Dios. Estamos al servicio para contribuir a levantar a esa generación. Pero el trabajo, padre y madre, es suyo, es de usted. Aquí nosotros contribuimos a desarrollar esos principios y esos valores. Porque ¿dónde pasa más tiempo su hijo? En la casa y en la escuela. Nosotros lo vemos los sábados y los domingos. Y a veces ni en la casa los padres ven los hijos. ¿Por qué? La tecnología. Hermano, lamentablemente nos ha arropado la tecnología. Y eso nos ha quitado la mirada de Dios. Y vemos esa generación rebelde. Varios videos que han pasado del comportamiento de niños menores, porque su padre le quita el celular. Amado hermano, el niño no es el culpable, soy yo. Soy yo como padre que le di ese instrumento y lo dejé a la deriva. Ahora estoy viviendo la consecuencia de ese libertinaje. Estoy viviendo la consecuencia de no haber enseñado y darle a conocer a Dios a mi hijo. Las palabras de Dios nos dice cómo será esta generación, hermano. Y es por eso que tenemos que estar alerta con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Vamos a buscar en 2 a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5.
Nos habla allí el título, el carácter de los hombres en los postreros días. También debe saber esto, hermano, es con usted y conmigo. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Eso lo dijo el Señor hace muchos años. Pero si no buscamos el manual de vida que nos instruye, entonces no tenemos ese conocimiento, ese discernimiento que Dios quiere que tengamos y ver el peligro que corre nuestra generación, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo estamos viendo en la generación: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más. Una generación que no conoce a Dios. Y nosotros, sentados, entretenidos en otras cosas del mundo. Y a nuestros ojos, una generación que se está levantando con este carácter que nos dice la palabra de Dios. Una generación que buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Como iglesia debemos unirnos para que Dios tenga misericordia de nosotros, que hemos desobedecido en parte a Dios, que hemos dejado de buscar a Dios, y vemos la generación que está con nosotros. El ser humano sin Cristo tendrá una familia vulnerable. Fácilmente las influencias del mundo. Una familia es un lugar seguro donde ese niño, ese hombre, ese joven se va a desarrollar y crecer. Un lugar seguro donde pueda cumplir sus sueños y metas y cumplir el propósito el cual fue creado. Que nuestros hijos puedan conocer por qué están aquí. Hubo alguien que hizo una encuesta y le preguntaba el hijo las preguntas de su hijo a su padre con respecto a Dios. Y el papá le decía: esperemos el domingo que el pastor diga quién es Dios. ¿Qué no puede pasar de ese momento al domingo? Con todas las influencias que vivimos pueden pasar muchas cosas. Salmo 127:1 dice: si Jehová... Salomón quería edificar el templo, pero Dios le dijo que no. Y él sabía que si Dios no estaba al frente, no lo podía edificar. Hermano, si Dios no está en nuestro hogar, primero en nuestras vidas, primero en mi vida. Por eso es que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Si Dios no es mi pastor, si Jesús no es mi salvador, ¿cómo la generación que yo voy a formar va a conocer a Dios y va a temer a Dios? Yo debo dar ese paso de conocer a Dios. Hay que confiar en Dios para llevar adelante ese proyecto de vida. Un proyecto vital tendrá su fruto. Vamos a buscar en Salmo 127. Salmo 127, versículo
3 y 5. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, ¿qué? El fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, de ellos, ¿qué va a hacer? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es el proyecto de vida de Dios para nosotros. Una generación que no obedeció a Dios, no creyó en Dios. Un ciclo histórico que se ha repetido en la historia. Fracaso de Israel, pero vemos la misericordia de Dios. ¿Quieres tener a Dios en tu vida? ¿Quieres conocer a Dios en esta mañana? Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar mi hogar. Dios puede transformar nuestra iglesia. Pero tenemos que tomar esa decisión. Jóvenes, hay una influencia en el mundo que quiere llevarlo a apartarse de Dios, a que ustedes se olviden de Dios, que no tomen en cuenta a Dios en su vida. Pero hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Dios quiere que hoy tú le conozcas. El Señor dice, si mi pueblo se humillare. Amado joven, amada familia, amada iglesia, si queremos ver la respuesta de Dios, tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Si nos humillamos a Dios y buscamos el nombre de Dios, vamos a ver el resultado, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana nos humillamos ante tu presencia, Dios, reconociendo que hemos pecado contra ti, reconociendo, Padre, que no hemos olvidado de ti, Padre, y vemos el resultado y la consecuencia de esta generación, el resultado, la consecuencia de nuestro hogar y de nuestras vidas. Padre, ten misericordia de nuestras vidas. Dios eterno y Padre celestial, hoy hemos decidido seguir a Cristo. Hoy, Padre, rendimos nuestras vidas a ti. Hoy, Padre eterno, clamamos ante tu presencia y rogamos, Dios, que seas tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, aquí está nuestra familia y nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén.